Transparencia Internacional dio a conocer su informe para 2020, del informe de percepción de corrupción, en el cual reveló que Chile continúa sin salir del puesto número 25, su peor posición en la historia, en la que se mantiene desde 2018. Sobre este tema conversamos junto a Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Soledad. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Alberto, antes de ir a analizar ahí los resultados de este estudio, me gustaría preguntarte bien cómo se elabora este informe de percepción de corrupción y cuáles son las variables que se van tomando en cuenta. Sí, el índice de percepción de corrupción es un índice que es hecho por Transparencia Internacional, organización de la cual nosotros somos sus representantes en Chile, pero es hecho completamente fuera de Chile, ¿no? Se toma una muestra de 2 estudios a nivel global, los cuales logran medir a 180 países, y al mezclar estos estudios nosotros sacamos un índice de percepción de corrupción. ¿Por qué percepción de corrupción y no corrupción? Porque es muy difícil medir cuantitativamente la corrupción. Por ejemplo, uno podría decir, hay más corrupción en países donde tenemos más casos de corrupción y hay más condenas de corrupción. Pero la verdad que es al contrario. Normalmente los países donde hay más condenas de corrupción y donde hay más casos de corrupción conocidos son los países que tienen sistemas judiciales mejores y por lo mismo combaten de mejor forma la corrupción. Por lo cual este índice perceptivo que se hace desde 1996 nos entrega una foto cercana a cuál es la verdadera realidad de la corrupción en 180 países del mundo. Alberto, y comentábamos recién que Chile está en el puesto 25, se ha mantenido más bien estancado en los últimos años. ¿Cómo debiéramos leer esa posición en el ranking? Porque, claro, el año pasado, si no me equivoco, estaba en el puesto 27. Sin embargo, también si nos comparamos con el resto de América Latina, ahí vemos que el resto del continente también enfrenta ahí un escenario distinto, donde Chile y Uruguay suelen ser la excepción. Ahí, ¿cómo debiéramos interpretarlo? Sí, lo primero que señalar que pasar del 27 al 25 no tiene que ver por el desempeño de Chile, sino que tiene más bien que ver con el desempeño, el mal desempeño de otros países como Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos años, con la administración Trump, evidentemente aumentó su percepción de corrupción frente al mundo. Por lo mismo baja en este índice y es por eso que Chile, por ejemplo, hoy día se sitúa después de Canadá y de Uruguay como el tercero con menor de percepción de corrupción. Pero bueno, estar en el 25, claro, si uno se compara con Latinoamérica, es un muy buen resultado, pero en Latinoamérica tenemos entre los países más corruptos del mundo, con mayor percepción de corrupción del mundo, el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de Paraguay, esos países con gran percepción de corrupción. Y por otra parte, si nos comparamos con los países más bien de avanzada, es decir, Dinamarca, Finlandia, Suecia, que son los países, Canadá, que son los países que están arriba en el índice de percepción de corrupción, estamos muy lejos. Y es por eso que uno podría decir que Chile actualmente es el mejor de la segunda división del mundo. No alcanzamos a ir a copas internacionales, no alcanzamos a efectivamente poder vanagloriarnos de que estamos demasiado bien, pero tampoco podríamos decir que este es un país donde hay una corrupción sistémica que no permita a las personas hacer su vida diaria, como sí ocurre lamentablemente en gran parte del mundo. Claro, no hay una corrupción sistémica, pero ahí, ¿cuáles serían los casos de corrupción que tú dirías que están influyendo en la percepción que se tiene sobre Chile al respecto? Bueno, obviamente la corrupción es un fenómeno que va mutando en el tiempo y actualmente los factores prevalentes de corrupción en Chile son distintos que los que podríamos analizar hace 5 años. Y entre ellos podríamos nombrar, obviamente, una prevalencia mayor del narcotráfico y el crimen organizado, que aumenta la sensación de impunidad, de corrupción, y por supuesto que va efectivamente creando casos de corrupción. Ya tenemos casos de narco y vinculación con el mundo municipal, por ejemplo. Segundo, la importante corrupción a nivel municipal, a nivel local, que tiene que ver sobre todo con las grandes compras. Ustedes como Mega han sido uno de los canales que ha investigado a fondo el caso Itelecom, pero tenemos el caso Basura, podemos encontrar lo mismo en Tierra Amarilla, por ejemplo, respecto a jardines municipales, casos también de corrales municipales, es decir, en general grandes compras en municipios que están plagadas de casos de corrupción, lamentablemente. Y lo tercero, que todavía no hemos terminado de cerrar el ciclo, si bien hemos avanzado muchísimo, en el efecto nocivo que tuvo en la percepción de corrupción los casos de financiamiento ilegal de la política. Hoy día contamos con mejores herramientas, contamos con una legislación clara que prohíbe que las empresas participen de la acción política, pero todavía no se cierra la sensación de impunidad que generaron estos casos. Afortunadamente se hicieron reformas importantes que hoy día sí pueden permitir que corruptos que cometan este tipo de delitos puedan cumplir al menos 1 año en la cárcel.
Sí, me parece interesante un punto que mencionabas, Alberto, y que tiene que ver con el concepto de corrupción, porque a simple vista uno podría asociarlo ahí simplemente a funcionarios públicos recibiendo sobornos, ¿no? Pero ahora este concepto entiendo que se ha ampliado. Tú mencionabas también el caso del narcotráfico. Ahí, ¿qué debiéramos entender ahora actualmente por corrupción? Bueno, te agradezco la pregunta, porque este fue un esfuerzo muy grande que hicimos en Transparencia Internacional y de hecho en el año 2014 nosotros cambiamos la definición de corrupción. Normalmente se entendía que la corrupción más bien era pagarle un soborno a un funcionario público. Ahí lo dejábamos en la interacción entre lo público y lo privado. La definición actual de corrupción es el abuso del poder confiado para el beneficio particular. Es decir, eso amplía, por ejemplo, a un tipo penal que hoy día existe en Chile, que es la corrupción entre particulares. El abuso que se pueda generar en el ámbito social, el abuso que se pueda generar del poder en el ámbito empresarial, y es por eso que es mucho más amplio. Y claramente respecto al crimen organizado, que a veces nosotros no lo vemos como un factor detonante de corrupción, es el factor más importante detonante de corrupción. El gran problema, por ejemplo, en narcotráfico, es que tiene mucha plata, gana mucho dinero y no puede gastar ese dinero. Y por lo mismo genera esquemas muy perversos de lavado de activos para que ese dinero ingrese al mercado formal. Si nosotros logramos poner ahí una barrera, nosotros le vamos a hacer la vida bastante más imposible al narcotráfico que, por ejemplo, militarizar una determinada población. Al narco creemos que se le gana mucho más fácil con inteligencia financiera y obviamente con herramientas importantes policiales, investigativas. Pero hoy día que tenemos mayor cantidad de narcotráfico, un narcotráfico más sofisticado en nuestro país, evidentemente los riesgos de que empiecen, por ejemplo, buen chileno a comprar policías, a comprar autoridades públicas es mucho mayor, a través del dinero directamente o a través de la extorsión o la amenaza. Y ante eso, a la hora de ir pensando en las soluciones para hacer frente a eso y no seguir retrocediendo más puestos en estos rankings, ¿cuánto influye actualmente la crisis de confianza que atraviesan ahora las instituciones y que hemos visto que se ha acrecentado tal vez aún más desde 2018 en adelante? ¿Cómo enfrentamos bien el narcotráfico cuando hay una policía que está deslegitimada en estos momentos? Bueno, cuando existe un Estado de Derecho débil y las instituciones no están funcionando o no tienen la confianza y el apoyo de la ciudadanía, evidentemente empieza la cultura del sálvese quien pueda. Y cuando empieza esa cultura del sálvese quien pueda, claramente los riesgos de corrupción aumentan porque empieza en general la sociedad a decir, bueno, si todos lo hacen, yo también lo hago, esta es la única forma de sobrevivir, si no, no puedo surgir, etcétera, etcétera. Y ahí se ingresa en una espiral muy peligrosa. Nosotros creemos que todavía Chile está a tiempo de parar esa espiral. Y es por eso que, por ejemplo, es tan importante que las elecciones funcionen en Chile y que el servicio electoral haya hecho un buen plebiscito y que confiemos en nuestro servicio electoral. Y por eso es tan importante que, por ejemplo, ante casos de corrupción importantes, hayan sanciones, como lo hemos visto ahora en el caso de la alcaldesa de Antofagasta. O es tan importante que cuando exista un caso de financiamiento ilegal de la política, aunque no se perciba, no se valore al primer tiempo, tengamos una reforma tan de fondo como la que tuvimos en nuestro sistema de propaganda electoral en los últimos años que aleja a las empresas de la política. Eso habla todavía de un país que puede reaccionar a tiempo. Respecto al crimen organizado, nosotros sí vemos un riesgo muy importante porque nos está pasando que todavía estamos en una etapa bastante de negación, de creer que ciertos fenómenos no han llegado a Chile, como por ejemplo el sicariato o como por ejemplo la corrupción del narco relacionado con la política. Tenemos que enfrentar que cuando existe un mercado más activo de narcotráfico en los países es evidente que los riesgos de corrupción y la corrupción real aumenta. Otra cosa es que se sepa en este momento. Pero cada vez son más los casos que nosotros encontramos de policías que son dados de baja y en algunos casos no dados de baja, pero sí llamados a retiro, y ahí hay algo que hay que solucionar, y que están hoy día privados de libertad. Y esa es la primera puerta de entrada. Primero es la policía, sobre todo la policía de frontera, la policía que cuida a una determinada población para que proteja los acopios de droga, luego es la política y después ya son las instituciones completas. Y recordemos que en la ciudad de Rancagua tuvimos en la Corte de Apelaciones un caso bastante complejo que involucra esta relación del narcotráfico con jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Alberto, ¿y el contexto de pandemia actualmente puede influir, tener algún tipo de incidencia en más casos de corrupción?
Bueno, las pandemias, las crisis, evidentemente aumentan los riesgos de corrupción porque los corruptos se aprovechan de esos forados. Bueno, esto afecta a todo el mundo. Por lo mismo, nosotros desde Transparencia Internacional, desde el mes de marzo, incluso en febrero, ya lanzamos los primeros reportes señalando cuáles eran los riesgos de corrupción en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis. Esto está estudiado. Y la verdad es que vemos los resultados. Sería iluso creer que en tiempos de pandemia no vamos a tener casos de corrupción como lo que hemos conocido en las últimas semanas, por ejemplo, en el Hospital de la Florida. ¿Y por qué? Porque cuando hay que actuar con rapidez ante una emergencia, se flexibilizan los controles, bueno, evidentemente hay algunos que dicen, acá está la mía, es la del vivo. Y entonces conozco al director del hospital, le voy a cambiar de rubro a mi empresa, le voy a ofrecer mascarillas y además las voy a cobrar con sobreprecios y las tiene que comprar sí o sí. Lo positivo es que la Contraloría General de la República ha estado haciendo su trabajo, que a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, distintas organizaciones sociales hemos podido ir relevando estos casos en el tiempo y que esperamos también de que después la justicia actúe. Porque el que es corrupto en la vida diaria, en tiempos de normalidad, evidentemente está cometiendo un hecho muy grave que afecta a la sociedad a todos. Pero el que es corrupto en pandemia merece el peor de los repudios, porque se está aprovechando de la salud de las personas. La corrupción cuesta vidas. Tenemos casos, como por ejemplo los escándalos de hospitales modulares en Honduras, o los respiradores con sobreprecio o que no llegaron o que eran de otra calidad en Bolivia, que eso causa muertes de personas. Entonces la corrupción no es un problema de expertos, no es un problema ya lejano, es un problema que a todos ustedes, a todos nosotros, nos afecta en nuestra vida diaria. Alberto, y también en cuanto a los niveles de percepción de la corrupción, ¿se observa alguna diferencia, por ejemplo, en los distintos niveles de gobierno que pasa a nivel municipal en comparación con el gobierno central, por ejemplo? Bueno, en el caso local, y esto está muy estudiado y también la Comisión Engel fue clara, nosotros tenemos distintos tipos de control y eso hace que la corrupción o detectar la corrupción o prevenir la corrupción en determinadas áreas del Estado sea más fácil que en otros. Pongamos un ejemplo, la administración central del Estado, es decir, en un ministerio, por ejemplo, es mucho más fácil que descubrir en una pequeña municipalidad un caso de corrupción. Y claramente en el ámbito local nosotros tenemos forados importantes, ya sea porque no hemos dotado a nuestra Contraloría General de la República de todas las herramientas y porque todavía la Contraloría no ha logrado tener un rol preventivo, sino más bien un rol represivo. O por otra parte, y en eso el fin a la reelección de alcaldes va a ayudar muchísimo, porque teníamos reales dueños de los municipios que llevaban mucho tiempo en el poder y que finalmente cooptaban de determinada forma a los consejos municipales, que son los primeros llamados, el primer filtro contra la corrupción en un municipio es el consejo municipal. Pero cuando los consejos municipales al final llegaban a acuerdos con el alcalde, se iban a viajes de capacitación por un lado, se repartían, digamos, el poder en el municipio, al final lo que se hacía era una especie de silencio común que no permitía relevar estos casos. Y cuando un concejal se salía de la fila y quería relevar algo, finalmente era más bien aislado y se le hacía la vida imposible. Creemos que el fin de la reelección indefinida va a ayudar en eso y al final los que tenemos la responsabilidad de elegir a corruptos somos nosotros. Y si usted sabe que en su municipio hay una persona que está acusada o que está con problemas de corrupción, un municipio que está mal manejado, bueno, es simple, usted en las próximas elecciones no tiene que votar por esa persona, por más que haga cosas. Esto roba pero hace, no puede ser un mantra que apliquemos para nuestra vida diaria. Bien, pues Alberto Prest, muchas gracias por tu tiempo y por haber conversado con nosotros sobre este tema aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias, Soledad, y que tengan un muy buen día. Igual, buenos días. Vamos.